Ay, vamos allá. Buenos días. Bien, preguntas, dudas, cosas que pueda agregar más o menos. ¿Dudas, preguntas? No. ¿Cómo va todo? Mal. Bien, me lo imaginaba. Sí, ya casi que lo sabía, era una pregunta. Una pregunta retórica. Sí, es verdad que casi. Bueno, entonces seguimos. Estábamos con la interpretación de la sentencia de asignación, ¿se acuerdan? Y ya más o menos habíamos planteado que básicamente lo que vamos a hacer es añadir un left evaluate, un método left evaluate, que evalúa el árbol según el tipo, en un contexto del lado izquierdo de una asignación, en el sentido de que vamos a intentar devolver siempre una referencia, en vez de intentar devolver el valor. Y entonces ayer estuvimos discutiendo y dijimos, bueno, pues evidentemente en las words tenemos que trabajarlo, y creo que habíamos visto el código, ¿no? De cómo era el left evaluate dentro de una word. Era un poco lo que habíamos dicho de bueno, si devuelves, en el caso de una word, el left evaluate lo que acababa era encontrando el ámbito, el scope en la cadena de ámbitos en el que estaba, y devolvía la referencia a ese ámbito y la entrada de la word. De manera que ya luego lo que es el set, el código del special form set, ya lo que decía, bueno, pues ya no se lo asigno, ¿no? Ya se lo asigno. Era un poco más complicado el que yo les mostré, pero digamos que una limitación que tiene ahora, si solo hacemos eso y decidimos, que fue también otra cosa que hablamos, que en el caso de los value y en el caso de los apply, left evaluate simplemente un throw y no implementamos nada, que ahora mismo no podríamos cambiar los elementos de un array, o no podríamos cambiar los elementos de un objeto. Y eso realmente lo trataremos en próximas prácticas, pero quizás ya ahora podríamos hacer algo si pensamos un poco lo del left evaluate. Porque fíjense en este ejemplo, bueno, no se ven con los colores, ¿no? Pero nos vamos a este mismo ejemplo, cat examples, yo creo que let's evaluate par, vámonos a la terminal. Estoy en una de mis carpetas de desarrollo, vamos a hacerla grande y hago este ejemplo, o vamos a hacerle un code y editarlo para que se vea con colorines. En este ejemplo, vamos a ver, ya, aquí. Claro, en X metemos un array que es una, bueno, ahora mismo creo que la única notación que tenemos es esta, ¿no? Es decir, escribimos array, y array es una función que construye el array a partir de los argumentos. Eso lo habrán visto en el código que les dejé, me parece que no se lo había quitado. Entonces, ahí construimos un array. Pero fíjense en esta asignación. Esa asignación, ¿qué árbol sería el que estaría en el lado izquierdo? ¿Un árbol de qué tipo? Porque fíjense que en el lado izquierdo de la asignación pone array x0 y en el lado derecho un 9. El lado derecho está claro, es un árbol value, ¿de acuerdo?
9, pero el lado izquierdo, ¿qué sería? El lado izquierdo es una array, porque array es una función. Es una función que además es tanto pero es una función. Pero claro, array es una función que lo que devuelve es un array, pero un array, ¿qué es en JavaScript? Es una referencia, ¿verdad? Los arrays y los objetos en JavaScript son referencias. Y al final, ¿qué es un puntero? Un puntero quiere decir que es una dirección de memoria, una referencia. Y nosotros le estamos diciendo, claro, nuestras referencias, como tenemos una memoria asociativa, son, en cierto modo, por un lado una referencia, que es la referencia de scope, y por otro lado, dime el punto de entrada dentro del scope al que tengo que entrar. O sea que son como pares o es un array en el cual el primer elemento es una referencia, pero casi que este es el caso, porque si yo quiero indexar en el array, por ejemplo, el elemento sub 0, ¿de acuerdo? Si array x0 lo que me devuelve es precisamente una referencia me devuelve un array con una referencia y la entrada 0. Luego, digamos que ampliando nuestro concepto de qué es una dirección de memoria en nuestra máquina, podemos decir, hombre, pues a lo mejor no está tan mal ponerle un left evaluate al apply y que cuando lo que se devuelva sea una referencia seguida de unos índices, yo accedo a esa zona de memoria y entonces puedo a lo mejor modificar el elemento 0 del array. Sí, pregunta. Entonces, en este caso, en la línea 4 del libro, que sería la línea 3 de nuestro orden. La línea 4 del libro. La línea 4 del libro, que sería la línea 3 ahí. Sí, vale, da lo mismo. En este caso, o sea, array x0 no significaría un array que contenga x y contenga 0, sino que sería el array x en la posición 0. Fíjate que esa es la idea, que el left evaluate aquí devuelva el array y la posición 0. Sí, exacto. Es decir, claro, sí, ahora estamos en poder de escribir el left evaluate como queramos. Entonces, como está en el lado izquierdo, tenemos el método left evaluate, si hacemos el left evaluate de los arrays, bien, eso podría funcionar. Pero ¿cómo logras que distinga? Claro, porque tú ahí le estás diciendo que tiene una referencia a un array. Entonces, yo ahí veo que es la misma función, lo único que distingue es que el lado izquierdo sea una referencia, pero si a lo mejor lo que quiere introducir en un array es una referencia a un valor, digamos una variable, ¿cómo logras que distinga y no se confunda? Y entonces lo que a ver, como un ejemplo, a ver si te entiendo qué es lo que quieres decir. No, al final el que está en control de todo es el programador. Para construir un array, se usa array y entre paréntesis los argumentos del array. Exacto. Claro, ahí... En un contexto de evaluación derecha, pero ten en cuenta que ahora estamos en el código del set. En el código del set estamos en este, creo que lo tengo en el fichero eum.js. A ver si estoy en el código del set. Sí. Y aquí cuando yo voy a evaluar el elemento, el arg sub 0, el primer árbol, yo llamo a left evaluate, no voy a llamar a right evaluate. ¿De acuerdo? Luego, si tú me lo pones en el lado izquierdo, la semántica va a ser semántica del lado izquierdo. Y yo te aviso, programador, si tú en un igual, bueno, igual estás avisado cuando programas en C o en C++, tú sabes que en el lado izquierdo no es lo mismo. Que x igual x no significa lo mismo aquí que aquí. ¿Se ve? Luego, como tú sabes que arg sub 0 va a ser evaluado en site de una forma distinta, en cierto modo es tu responsabilidad como programador luego lo que escribes. ¿Se ve? Luego en principio,
¿Dónde tenía yo abierto el ficherito? Lo tenía abierto por algún lado, ¿no? Pero claro, son examples, no sé dónde cayó. ¿Venía de la izquierda o venía de la derecha? Les value pair, ¿no? Es les value pair. Para ponerlo, aquí está. ¿Vale? En este, si yo lo ejecuto, bueno, vamos a ejecutarlo con este intérprete que ya tiene implementado. Vamos a discutir la implementación. Examples left value pair .e. Vamos a hacer esto un poco más grande. ¿De acuerdo? Y efectivamente, lo cambia. 934. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Volvamos a EJVM. ¿Dónde está EJVM? Aquí. Cerramos esto. ¿Cómo tendría que ser el left? Bueno, nos tenemos que ir al fichero ast.js, que es donde tengo yo las clases, y creo que ustedes también, las clases, ¿no? Y nos tendríamos que ir a la clase apply, esta clase property todavía no existe. Y esta creo que es la clase apply, exacto. Sí, esta es la clase apply. Aquí tenemos el constructor, aquí tenemos el evaluate de los derechos. Esto es un helper. Claro, ¿qué tenemos que hacer? Si estamos en una apply y tenemos que evaluar una apply en el lado izquierdo, ¿qué es una apply? Una apply no es una llamada a una función. ¿Vale? En nuestro lenguaje todos son llamados a funciones. Array es una llamada a función, pero puede ser otra función. Y a lo mejor una función puede devolver un puntero. Un poco lo que pasa en C. Si una función devuelve un puntero, luego tú puedes hacer la dirección, resolverlo y asignar. Y entonces, claro, tenemos una función. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nada, llamamos a la función. Que la función se evalúe. ¿Y ahora qué me devuelves, función? Me devuelves un puntero. Porque si me devuelves un puntero, vamos bien. Si no me devuelves un puntero, vamos mal. Pero si esto no es culpa del programador, llamo una función que no devuelve un puntero. ¿Se ve? Entonces le echamos la culpa al programador, por supuesto, lo ponemos en la documentación. Decimos, señor, haga una asignación por una función en el lado izquierdo, tiene que devolver un puntero. Y un puntero en nuestro lenguaje es bla, 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 bla. Es un array, es un part, o es un elemento en el cual tú me dices una referencia, el primer elemento tiene que ser una referencia, tiene que ser un puntero. Entonces, nada, llamamos a la función. Claro, por eso hacemos this.evaluate, árbol, evalúalo. Y eso lo que ha hecho es llamar a la función. Y ahora, el left, lo que queda es el resultado de la función. Y lo que tengo que ver es si es un puntero o no es un puntero, el primer elemento. Bueno, primero si es un array, y segundo si eres un puntero. Tú a lo mejor podría comprobar que el resto de los índices casan bien, pero ahí hemos sido un poco laxos. ¿Cómo compruebas en JavaScript que algo es un puntero? Pues con typeof. Typeof de un elemento te da object si el elemento es un puntero. Incluido los arrays. Vale, es una característica curiosa. Tú puedes comprobar que algo es un puntero haciendo el typeof y viendo que devuelve otro. ¿Por qué en concreto left de 0 y no left de 0? Porque estamos reflexionando sobre qué queremos que sea un puntero en nuestro lenguaje y que sea una referencia a una dirección de memoria en nuestro lenguaje. Y ya hemos tomado decisiones, ya ayer tomamos decisiones. Ya cuando estábamos hablando de las words y del left evaluate de las words, dijimos que claro, en el left evaluate de la word lo que tiene que devolver es una referencia. Y las referencias aquí nos quedan en que es el objeto ámbito y quién eres dentro del objeto ámbito. Y eso es una referencia. Dijimos que tenía que ser un array en el que el primer elemento fuera la referencia al objeto y los demás indicaran dónde hay que buscar dentro del objeto. Pero si piensas, tiene los ámbitos de particulares.
Los arrays son iguales. Los arrays son objetos, que son una referencia, y en las cuales yo luego digo dónde quiero ir dentro del array. O si hablo de un objeto normal, es lo mismo que un ámbito. De hecho, los objetos, si quieren ahora esta es una reflexión profunda, los objetos no son sino contextos, son ámbitos. Cuando tú creas un objeto, lo que estás creando es un contexto que tiene métodos que funcionan dentro de ese contexto. Son un ámbito. Ahora solo puedes llamar a este método si estás en el objeto. O solo puedes acceder a esta variabilidad si estás en el objeto. ¿Qué es eso? Un ámbito. Luego, digamos que dices, si vamos a hacer lo mismo, si al final es lo mismo. Es decir, yo lo que necesito es una referencia a un objeto y luego que tú me digas cómo entro dentro del objeto. ¿Se ve? Entonces, digamos que esa es la reflexión. Decimos, pues ahora y además eso se lo puedo explicar a un usuario mío, o un usuario de mi o de mi lenguaje. Mira, no, las direcciones en este lenguaje, las partes izquierdas tienen que ser así. Devolver siempre un array si tú pones una función, devolver un array, en el cual el primero es una referencia a un objeto, y eso es lo que estamos comprobando aquí. El primero es una referencia al objeto, el segundo que son, y los terceros, los índices. ¿Vale? Y entonces esa es la idea. Los segundos, terceros serán los índices. Si me calculas los índices mal, tu problema, pero también pasa en los lenguajes más famosos. En Java tú puedes acabar indexando en 200 y no hay el índice de 200 en el array. Sí. Entonces devolvemos solo el cero porque, por ejemplo, nosotros estamos haciendo array genérico, por el cheque, digo llave, cero. A ver, ¿qué fue lo que dijiste? Array. A ver, array. Suponte que es un array. Se llama En nuestro lenguaje todavía no existen los corchetes. Supongamos que sí. Vale. Sí, tú quieres decir el elemento cero, ¿no? Sí. Vale. Vale, yo te entiendo. Haz un cero. Por ejemplo, entiendo que... O sea, no, en cierto modo, en nuestro caso, en la función, lo que estamos suponiendo es que retorna el array y el cero. ¿Y cómo devolvemos? Esa es la idea, que lo que queremos es el array y el cero. Fíjate que el array en realidad no se mueve porque es un puntero, igual que el objeto. Aunque el objeto sea gigantesco, realmente JavaScript y casi cualquier lenguaje, lo que mueve son las referencias. Nunca hay bit copy, casi nunca hay copia profunda, salvo que tengas a hacer la copia profunda. ¿Se ve? Por lo tanto, como una referencia a de cero, teoría debería seguir siendo una referencia. No, falso. Por eso me daba la impresión de que estaba yendo por ahí. De que, no, porque a sub 0 puede ser un 4. Y en JavaScript, los números tienen una semántica distinta de la de los objetos. La semántica de JavaScript de los objetos y de los arrays es una semántica de referencia. Sin embargo, la semántica de JavaScript de los números es una semántica de valor. O sea, depende si el objeto es mutable o no. Efectivamente. De hecho, los números son inmutables en JavaScript. Peculiaridad de JavaScript, pero cuando tú estás haciendo un traductor, tienes que pelear con la máquina objeto con la que tienes. Y si tienes un Pentium no sé qué, tienes que atenerte al juego de instrucciones del Pentium. Y como nosotros estamos traduciendo a JavaScript, pues tenemos que atenernos a lo que tenemos, que es JavaScript. ¿Vale? ¿Se entiende? Entonces, claro, entonces lo que hacemos es, le metemos al apply un left evaluable. Y lo que hacemos es llamar a la función. Y lo que pasa es que la función, el usuario tiene que ser consciente de lo que tiene que retornar. ¿Vale? Es una función que tiene que retornar una array en la que el primer elemento tiene que ser una referencia, tiene que ser como la parte derecha, ¿de acuerdo? Una referencia y luego me dices los sitios.
¿Vale? Y entonces, nada, ya retorno, entonces, digo, pues el tipo lo ha hecho bien, retorno lo que ha hecho. Y eso hace que un programita como este, si lo montamos bien, un programita como este, ¿vale? Este es un poco más complejo, pero fíjense que X sería un array que tiene dos arrays, ¿vale? El 1, 2 y el 3, 4. Y ahora digo, en la parte izquierda de la asignación, digo array X sub 0, 0. Y si lo monto bien en el kiosco, claro, me están devolviendo un array con una referencia y dos índices. Si yo hago que el set funcione bien, que era la parte que me expliqué ayer, decía, ven aquí, ¿se acuerdan que hacía una espera de un bucle? Es para esto, es para si me devuelven varios, y vamos a recorrerlos hasta encontrar qué es de lo que me estás hablando. Es decir, ahora me estás hablando de X sub 0, 0. Y quieres que X sub 0, 0 contenga un 9. Luego lo que tengo que cambiar es el 1 que está ahí por el 9. ¿Se ve? ¿Se ve? Pero como nuestra memoria es asociativa, no tienen por qué ser los índices números. A ver si hay por aquí algún ejemplo ya cargado. Por ejemplo. Aquí tengo un objeto en X que tiene el atributo A, la propiedad A, que es un array, y el atributo B, que es un número. Y ahora yo hago una asignación y en el lado izquierdo llamo a una función, que es casualidad de un array, ¿de acuerdo? Pero podría ser una función arbitraria. Lo único que decimos es que la función tiene que resolver una referencia e índices. Y me devuelve los índices, la referencia X y los índices A y menos 1. ¿Vale? Y queremos que menos 1 de índices negativos sean como el root y el otro de iguales. Y indexen a partir del último. Menos 1 es el último, menos 2 es el penúltimo, etc. ¿Vale? Pues cuando lo ejecutamos, lo que estamos diciendo es, mira, dentro de la entrada A del objeto X, ¿vale? Que es un array, el último me lo cambias a un 9. ¿Se ve? ¿Se entiende? Y ya lo tenemos todo montadito, simplemente con hacer que la fly tenga un pequeño left evaluate. Porque eso sí, vamos a repasar esa parte, que es la que no conté del set. Que eso está en el Egg Interpreter que yo les dejé, y en esta versión está en EggVM. Vale. Que es, no, este es fun, es este, ¿vale? Entonces, este es el set, este es el igual, dos argumentos. No error, parte derecha, la evalúo, ¿vale? Está claro, cojo el último, lo evalúo, ¿vale? Aquí estoy obteniendo el árbol, aquí lo evalúo. Ahora sé que sea quien sea el left evaluate de Word, sea el left evaluate de Apply, la API es homogénea. Siempre me devuelve un array con una referencia y unos índices. ¿Se ve? De cierto modo, vuelve a ser un poco casi strategy pattern, porque tenemos dos situaciones distintas, la de las words y la de los applies, pero la hemos unificado. ¿Vale? Pero lo que sí me viene es una primera parte, la referencia, S. Una segunda parte, los índices. No meto el index. Todos los índices los absorbo con un espectro. Y en el array de índices están los índices. ¿Me siguen? Ahora, ¿qué tengo que hacer? El código es un poco feucho, pero bueno. No queda más remedio que enseñarlo.
Ujú. Sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Piénsalo un poco antes o incluso si quieren. ¿Qué tengo que hacer? No se supone que usar ese, bueno, claro, porque es uno. Esa es la referencia a la RAI, o a la referencia al objeto, o la referencia al ámbito. Fíjense que puede ser todas esas cosas, puede ser referencia a un ámbito, a un objeto o a una RAI. Pero lo que vamos haciendo de los 125 en adelante sería, vale, tengo A, la siguiente iteración, lo que he guardado en ese A, C. La siguiente sería A0, la siguiente A0. Sí, pero dímelo con palabras, si quieres, dímelo con palabras. Primero dímelo con palabras, intenta decir con palabras qué es lo que tenemos que hacer. O sea, por ejemplo, si fuera una raíz multidimensional, cuando tú consideras un elemento, Eso es. Tenemos una red multidimensional y tenemos que acceder a ese elemento de la RAI. Esa es la problemática. Pero fíjense que si se van un poco más para allá, iba a decir una palabra, la van a pifiar. Porque tú quieres acceder, por ejemplo, vamos a poner una red multidimensional, como teníamos en el ejemplo. Venga, voy a usar una anotación normal, tengo una raíz igual a raíz 0, bueno, yo con 2 da 2, vamos a hacerlo con 2, 0,1, 2. Entonces, claro, si el objeto es A, yo hago A sub 0. ¿A sub 0 qué es? Es otro array. Por lo tanto, ¿qué es? Una referencia. Es un puntero. Pero si yo hago A sub 0 sub 0, ¿qué es? Es el value. Es el value es 0. Vamos a poner aquí 100. Es el value es 100. Pero nosotros necesitamos en todo momento la referencia. No necesitamos el value. El value lo hacemos al final. Al final hacemos el cambio. Pero cuidadito, cuidadito aquí, porque si te pasas, acabas en el value. Y entonces no puedes referenciar. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta del peligro? ¿Y el peligro cómo se resuelve? Porque vamos a hacer este bucle, vamos a decir, no, A sub 0, el segundo índice es sub 1, el siguiente índice es sub 2, el siguiente índice es sub X, porque era un objeto, sub X, el siguiente índice era sub Y. Si te pasas y llegas al final, ¿qué vas a obtener? El value. Luego te tienes que parar uno antes. ¿Lo ves? Te tienes que parar uno antes. Fíjense lo que hemos hecho antes de empezar. Last igual a index.lex menos 1. Yo no quiero evaluar el último, porque me quiero quedar mientras sean referencias. Incluso podríamos ir comprobando para que todo tal, que son referencias. Está saliendo. Pero un type-off ahí y tal, pero no se ha puesto en el código. ¿Vale? Luego, básicamente lo que vamos a ir diciendo es, lo voy a ir recorriendo y S, mientras sea una referencia, soy el array del objeto, del array, del objeto, del array, del objeto. Pero antes te paras en el último. ¿De acuerdo? Ahí he puesto un código asquerosísimo que habría que factorizar. Si es un índice y es negativo, lo convierto. Si me dicen menos 1, calculo cuál es. ¿Vale? Es un código asqueroso que se ha quedado ahí, que habría que factorizar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Sí. Si fuera un objeto, o sea, si estuviéramos accediendo a un atributo de un objeto, Sí. array.isArray Sería falso. Sería falso. Y no sería la conversión. Y en el ejemplo anterior, por ejemplo, que sí que accedíamos al atributo de un objeto.
Sí, con el ejemplo ¿Por qué de funcionaba? Sí, o sea, antes puse un ejemplo en el que era un objeto que tenía un atributo A. sí, pero es que el código funciona. Porque ese es un X. ¿Tú no sabes eso en JavaScript? Lo hemos visto ya, ¿eh? Hemos estado discutiendo de eso. Tú tienes dos notaciones para acceder a un objeto en JavaScript y tú puedes decir, si tú tienes el objeto A igual a X 2.1, ¿de acuerdo? Tú puedes decir A de X. Y eso es lo que estamos usando. Claro, pero ahí está evaluando S, no S de X. O sea, digamos que primero evalúa el objeto contenedor y dice, ¿es una array? No, es un objeto. Entonces, ¿por qué? A ver, ¿qué línea me estás hablando? O sea, en la línea 126, a la hora 126. sí, a la hora de acceder iterativamente, digamos, en las diferentes dimensiones del array, en Sí, un ejemplo anterior, lo que había en el top level, digamos, era un objeto sí. y dentro tenía un atributo que ya contenía un array. Claro, entonces cuando se llega a la línea 126 aquí, dirá array is array, falso, no hago nada. Que es la solución correcta. No hagas nada, porque los arrays no pueden ser, los objetos no pueden ser indexados en índices negativos. No tiene ni siquiera sentido. Por tanto, no hagas nada. ¿Se entiende? O sea que es la línea correcta. Si eres un objeto, no hay transformación a negativo. Solo hay que transformar a negativo si estoy ni siquiera si es un mapa. Si es un mapa, tampoco. ¿De acuerdo? Si es un array y el índice es negativo, entonces sí que tengo que intervenir. Pero esa línea no hace ningún daño en los objetos. Lo único que pasa es que si quieres, podríamos haber desactivado el código para que fuera más eficiente para los objetos y separar el código de los objetos del código de los arrays, cosas así. Pero no. ¿Se ve? Luego ya lo único que queda es decir, me paro antes del final, mientras todos sean punteros, voy avanzando. Cuando es el último, de nuevo compruebo si para el último da la casualidad de que es una array y han puesto un negativo en el último. Y hacemos el cálculo. Ahora sí, ahora decimos, ahora me quedo con el value, se lo pongo en el último. Vale, ¿se ve? Entonces, si en vez de modificar en este ejemplo simple, si en vez de querer modificar el valor 0 de primera array que contenemos, hubiéramos querido modificar el 2, Sí. hubiéramos entrado al bucle, hubiera sido automáticamente el primero. Pero haces a sub 0, luego haces a sub 2, te paras en la referencia, sub 2 debería de ser un array, y ahora lo modificas. Okay. Sí, es exactamente lo mismo. Quiero decir que, de hecho, o sea, ahora ya cualquier left value par aquí, por ejemplo, pues si en vez de poner aquí un sub 0 pones sub 0,1, ¿de acuerdo? Pues funciona exactamente igual. Es decir, ahora dirías la referencia es X, ¿de acuerdo? Accedo al sub 0, accedo al sub 1, me paro, hago la asignación, al sub 1 le doy el 9. Mientras sean arrays, mientras sean referencias, ¿se ve? Y lo podemos comprobar, bin, bin, creo que lo había ejecutado, left value par. Bueno, y ahora el que tiene el 9 es el último. Bueno. Vamos a hacerle un control Z para que por lo menos el comentario se quede bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a seguir. ¿Se entiende esto? Luego les animo a que jueguen con esto. Y si tienen otra forma de hacerlo, o otra solución, o otra semántica, bienvenida. Quiero decir que jueguen, diseñen, cambien, ¿vale? Lo mínimo es el left valor de las words, pero si me gustaría que jueguen. Y por ejemplo, esta es una idea. Hay otras, ¿eh?
Y en otros cursos hemos hecho otras. Function interpretation. Claro, uno de los problemas fundamentales a ver, no cabe todo, pero bueno, casi. Hemos logrado meter. Uno de los problemas fastidiados es cómo interpretar la función. Era lo que tú mencionabas ayer, ¿no? Es decir, claro, ¿cómo interpretas una función? Porque cuando te llega un fun, en algún momento te va a llegar un fun. ¿Cómo es la...? Un fun no es sino una llamada a una función, es una función que devuelve una función JavaScript. En cierto modo, recibe unos árboles, recibe unos árboles, y devuelve una función JavaScript, recibe unos árboles incluidos. Como es sí, recibes los parámetros, y el último que es el cuerpo, ¿de acuerdo? El último es el cuerpo, y en el cuerpo puedes escribir lo que quieras. Es que en la última sentencia, vamos, del cuerpo, lo que retorna el cuerpo será el valor retornado. Por ejemplo, si es más xy o más por y coma 2, ¿de acuerdo? Pues esta sería una función que retorna x más y por 2. ¿Se ve? Ahora, cuando la función es llamada, cuando special forms, no, porque ¿qué hace el traductor? El traductor en este caso dice, hay que traducir una función, llamo, o hay que interpretar una función, llamo a intérprete special forms de fun. Estamos en el strategy pattern, y que él sepa porque es una cosa complicada de traducir, no es un caso sencillo. ¿Qué le está llegando aquí? ¿Qué hay? O sea, this en este caso es un nodo apply, cuyo operator es fun, ¿vale? ¿Dónde está? Aquí, arriba, ¿no? Vamos a ponerlo un poco más bajo para que llegue. ¿Vale? M es la memoria actual, o sea, this es el apply con el nombre fun. ¿Y args qué es? ¿Qué es args? ¿Args qué es? En este ejemplo, dígamelo en este ejemplo. ¿Qué habría en args? ¿Cuántos elementos habría en args en este ejemplo? Muy bien, 3. Arg sub 0, díganme qué tiene arg sub 0. Mal. La próxima vez que te lo pregunte, ten cuidado conmigo, porque cuando me dicen arg sub 0 tiene x, está bien, pero lo digo mal. El árbol de x, muy bien, el árbol de x. Yo quería que me dijeran eso, el árbol de x, pero incluso quería más. Quería que me dijeran cómo es el árbol de x. Luego, ¿cuál es la respuesta correcta? X, no. El árbol de x se aproxima más. El árbol Word. Es un árbol Word, profe, es un árbol Word cuyo name es x. Muy bien, este resultó de los finos, ¿eh? Vale. ¿Y aquí? Ahora ya no les pillo. El árbol Word cuyo name es x. Y aquí. Un árbol apply que todo es, que lo viene a su vez. Exacto. Un árbol Word que se ha plantado la Vale, no hace falta que... Vale. ¿De acuerdo? Es un árbol apply. Y es el árbol del cuerpo de la función, del body. Este es el árbol del body. Este es el AST del body. ¿Y estos de aquí qué son? Son los ASTs de los parámetros. ¿Vale? Luego los n-1 primeros son los ASTs de los parámetros. Y el último es el AST del body. ¿Estamos?
¿vale? Para que nos situemos en qué momento de la ecuación estamos. Estamos en el momento de interpretar los árboles de una función, ¿vale? Luego, los n-1 primeros, si vienen n argumentos y el array args contiene n elementos, los n-1 primeros deberían ser árboles ¿de qué tipo? Word. Deberían ser de tipo Word, porque deberían de ser X, Y, Z, los nombres de los parámetros. Entonces entiendo que un teorema no soportaría callbacks, porque se puede decir que tienen entre words y no puede ser applies, no soportaría callbacks. Falso, absolutamente falso. Si una variable puede tener una función. ¿Quién te ha dicho a ti aquí? Vale, porque puse el cuerpo. ¿Quién te ha dicho a ti que y no es una función? Yo no dije nunca que y no fuera una función. Y puede ser una callback. Nuestro lenguaje admite funciones en cualquier sitio, incluidos en los parámetros. De hecho, en JavaScript, cuando tú pones una... De hecho, estás confundiendo dos cosas muy importantes. Dos cosas muy importantes. Porque cuando uno tiene una función hay dos tiempos muy importantes. Uno es el tiempo en el que la función se declara. Y el otro es el tiempo en el que la función se ejecuta, se llama. Y son dos tiempos absolutamente distintos. Las cosas que pasan son absolutamente distintas. El uno es la construcción de una función, la declaración. Dígame usted cómo se traduce esta función, cómo se interpreta esta función. Y la otra es, vamos a usar la función, vamos a llamarla. Y fíjate que en la llamada de esta función, si esta fuera la función def z, y esta función se llamará z, yo en z, cuando la llame, aquí donde x podría escribir h de g de 3. Y aquí podría poner, yo qué sé, y es una función también, pues cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Podría poner incluso una fun anónima que recibe z y llama a i, a, qué sé yo, a otra función h de z. Y aquí, no, ya tiene dos parámetros, pues ya está. Fíjate cómo estás confundiendo las cosas. Solo podemos poner identificadores si en la declaración de la función. Pero en la llamada tú pones expresiones. ¿Se dan cuenta? En la llamada van expresiones. Y es igual que JavaScript, en cierto modo. En JavaScript, cuando tú declaras una función, los parámetros son A, B, C, D. Cuando la llamas, puedes pasarle cualquier expresión, x más y, 2 más 3, una lambda, una función que no sé qué, una función anónima. ¿Se entiende? No confundas. Una cosa es la declaración de la función y otra cosa es la llamada de la función. Y ese es el primer error que van a cometer en esta parte. No sé el primer, pero un error que van a cometer en esta parte. Confundir los tiempos. Y son dos tiempos distintos. ¿Vale? Llamada, declaración. Entonces, aquí puse x2 más y de 3. Sería evidentemente más, x2 y de 3. ¿De acuerdo? Estamos no estamos en JavaScript o en otro lenguaje. Vale, entonces, los n-1 primeros parámetros son árboles de tipo. Por ahí era por donde íbamos a saltar la introducción. Son árboles de tipo Word. Y ven. Siempre.
Sí, muy bien. En JavaScript son siempre árboles de tipo booleano. Podríamos poner que tuvieran valores con respecto a las funciones. ¿Eh? Se podría llegar a poner que los paquetes, o sea, que ciertas variables tuvieran valores por defecto. Eso es. Por ejemplo, JavaScript permite, y muchos lenguajes permiten, que tú digas, recibo el parámetro A, pero por defecto vale 4, A igual 4, algo así. En ese caso ya el árbol no es un árbol de tipo Word, es otro tipo de árbol. ¿No? Si yo, que lo suelo poner como ejercicio, como prácticas y tal, les digo, ahora me añaden valores por defecto a los parámetros de la función. Ya no van a ser árboles de tipo Word, van a ser árboles de tipo apply, o de otro tipo. Otro ejemplo, el operador espera. Si yo les digo, implementen el operador espera, añadan el operador espera. Tú puedes en una función decir que la función recibe la declaración de la función function.x. La declaración de la función f.x. Eso es un árbol que no es un árbol. X es un árbol que es el árbol punto, el árbol espera, que tiene un hijo x, etcétera, etcétera. ¿Se ve? Vale, solamente por comentar cosas. Es decir, que estamos oyéndonos de tal. Pero estamos empezando. Todos nuestros parámetros son árboles de tipo Word. ¿Vale? Y el último. Mario. Que no te dice que la función retorna 4. Da lo mismo lo que le pasa en los parámetros. Lo que quiera escribir el bueno del programador. ¿Sí? Puede ser cualquiera. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Entonces, el último podría ser, o sea, podríamos no poner el último, que no retorne nada, ¿verdad? ¿Cómo? Técnicamente nuestro lenguaje es soportar que podamos no pasarle nada y que la función no haga nada. Vale, eso es lo que decidas aquí. ¿Ves esta línea que he cerrado? Dice, if args.length es 0, throw. Todas las funciones necesitan un cuerpo. Pues nada, este diseñador ha decidido que no, que me escribe un cuerpo sí o sí. ¿Vale? Es decir, yo voy a interpretar siempre si solo hay uno, que es el cuerpo, y si hay 0, no te voy a dejar. ¿Se entiende? Pero tú puedes tomar otra decisión y decir, no, ese throw lo quito. ¿Vale? Pero tienes ahí un pequeño problema que tienes. No, siempre podría poner un do así, ¿no? Sí, claro, no estás prohibiéndole nada al programador. El programador puede poner un do vacío, por ejemplo. Efectivamente. Y ya con eso está cumpliendo con las reglas. No lo estás limitando al programador. Sí, eso es lo que te preocupaba. ¿Se ve? Vale. Lo primero que hacemos es eso, decir, bueno, mira, necesitamos siempre un cuerpo, ¿vale? Lo que vamos a hacer, vamos a evaluar, vamos a encontrar las words que no necesitamos. A ver cómo se llaman los parámetros. Se llama X, se llama Y, se llama Z, los parámetros. Claro, pues entonces hago de ars un slice desde el 0 hasta el penúltimo. Me quedo con esos árboles, y en paranames, ¿qué es? Es el array de árboles de los parámetros. ¿De acuerdo? ¿Y quién es body? Bueno, ¿quién es el árbol del body? Es el último parámetro. Bueno, líneas 90 y 91. ¿Estamos? Y ahora voy a... ¿Cuál es todo el objetivo? El objetivo es que estos árboles se conviertan en una función JavaScript. Luego lo que tengo que hacer es, ¿qué tiene que hacer esta función? Tiene que retornar una función JavaScript que interpreta correctamente las instrucciones que el usuario ha dado en el árbol del cuerpo. ¿Se ve? ¿Vale? Con lo cual tendremos que hacer un evaluante del cuerpo, seguro. Body.evaluar. ¿Vale? Para que el cuerpo se evalúe. ¿Se ve? Entonces vamos a montar una función JavaScript que tiene que recibir como argumentos los mismos que los parámetros, ¿de acuerdo?
¿Vale? Y por eso, aquí lo que hacemos es decir, bueno, nosotros realmente no sabemos cuántos parámetros va a recibir la función. Así que simplemente pongo un array.args con un spread, y si me la llaman con 2, vale, si me llaman con 3, vale, todos los voy a recibir en args y ya veré qué es lo que el tío está haciendo cuando me llame. ¿De acuerdo? Cuando llame a esta función que es la traducción. Por supuesto, aquí tienes que tomar de nuevo decisiones. Por ejemplo, JavaScript es muy laxo con respecto a si me pasas el número de parámetros, etcétera, etcétera. Aquí pueden poner, si arg.length es distinto de paramnames.length, from. ¿Vale? Yo aquí solo he puesto si me pasan más argumentos que parámetros no me dijeron, meto el error. ¿Vale? Por razones que se podrían ver luego. De algunos casos en los que dicen, bueno, en este caso me conviene bien. Pero, de hecho, en las versiones iniciales, y cualquiera de ustedes puede decir, yo no protesto, protesto mucho. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Y ahora qué pasa con las funciones? Que las funciones crean ámbito. Las funciones tienen un ámbito. Los parámetros son variables locales al ámbito de la función. Las variables locales de una función son locales a la función. Si yo hago un def, si yo aquí dentro del body fuera un do y hago un def, ese def de z o de h, esa h es una variable local a la función. Luego tenemos que crear un ámbito. Lo primero que hacemos es crear un ámbito, y eso es lo primero que hacemos. Object create, creamos un ámbito. ¿De dónde tiene que heredar? Del ámbito actual. ¿Quién es el ámbito actual? El que está en él. Luego ahora local es el ámbito de la función que hereda del ámbito actual. ¿Y qué tenemos que insertar inmediatamente en esa zona de memoria? Los parámetros. ¿Vale? Luego, parámetro 0, x. Valor que me está pasando, un 8. X vale 8. Siguiente parámetro que declararon, y. Valor que me está pasando, la cadena hello. Y es la cadena hello. Parámetro siguiente que me declararon, z. ¿Qué es? Ah, es un array que está pasando ahora un array, no sé cuánto es. Ponga, ahí va el array. ¿Vale? Bucle, líneas 100, 102. ¿Vale? No habría que hacer un punto de valor. Args de ir, punto de valor. No, ya está evaluado. Ya está evaluado. Digamos que muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿De acuerdo? Y de hecho ha habido discusiones en la historia de los compiladores acerca de esa pregunta. Pero lo normal hoy en día es que siempre los argumentos los evalúas antes de llamar. ¿De acuerdo? Y luego llamas. Y no al revés. Dentro de la función miras lo que los árboles y los conviertes a... Pero hubo algún intento en algún momento de ir por esas líneas. ¿De acuerdo? Los argumentos ya han sido evaluados. O sea que si el argumento ponía más 2,3, primero se evalúa el argumento más 2,3 y luego ya cuando vale 5 luego se va a llamar la función. ¿Ah? Excelente pregunta. Y claro, después de esto, ¿qué hay que hacer? Evaluar el texto. Se acabó, chicos, se acabó. Y retornamos la función que acabamos de hacer. ¿Sí? Vale. Lo dejamos aquí porque ya es la hora y seguro que por ahí debe de haber ya.